En este país de angustias y de urgencias, la única certeza que tenemos los venezolanos es que los días venideros serán peores. Venezuela tiene un proceso de destrucción tan importante que seguramente nunca más volveremos a ser lo que fuimos. Bienvenidos a nuestro programa, tu programa Salas de Opinión y Análisis. Hoy estaremos conversando sobre la pobreza en Venezuela y estará con nosotros de invitado el profesor Luis Pedro España, sociólogo con maestría en Ciencias Políticas y docente e investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Entre sus publicaciones tenemos, por ejemplo, sobre el tema de la pobreza, Así nos tocó vivir, historias detrás de la pobreza. Tenemos además un libro muy reconocido, Detrás de la pobreza y Detrás de la pobreza 10 años después, donde, por supuesto, el profesor España muestra su amplio conocimiento, trayectoria en este tema. En este país de angustias y de urgencias, la única certeza que tenemos los venezolanos es que los días venideros serán peores. Crece la desesperanza y la convicción que hoy estamos mal y mañana estaremos peor. El progresivo deterioro de nuestra calidad de vida en un contexto de derrumbe de la actividad económica, de una prolongada hiperinflación, del colapso de los servicios públicos domiciliarios como el agua, el gas, la electricidad y además le sumamos a esto la falta de gasolina, hacen de Venezuela una fábrica de pobres que trabaja a toda marcha para convertirnos cada día más en una sociedad famélica. En el reciente estudio sobre condiciones de vida, la encuesta en COVID, en la medición que se hace sobre la pobreza del método multidimensional, que mide variables como el empleo, la educación, las condiciones de la vivienda, los ingresos, se establece que 2 de cada 3 hogares en Venezuela están en condiciones de pobreza. Pero si solo sumamos o solo tomamos en cuenta los ingresos en los hogares, entonces la cifra aumenta a 8 de cada 10 hogares en Venezuela están en condiciones de pobreza. Sí, 8 de cada 10 hogares en este país no tienen los ingresos suficientes para satisfacer sus requerimientos alimenticios, para comprar la canasta alimentaria. Venezuela es el país más pobre y el segundo más desigual de América Latina. Venezuela dejó de parecerse a América Latina y es más similar a Centroamérica o a África. El autor de esas frases es nuestro invitado de hoy, el profesor Luis Pedro España. Le hicimos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el elemento central que define la pobreza en Venezuela? ¿Cuáles son los factores a seguir para la superación de la pobreza en Venezuela? ¿Cómo impacta la crisis política en el mantenimiento o profundización de la pobreza en Venezuela? Escuchemos las interesantes reflexiones del profesor Luis Pedro España. Hola Joel. Mira, en relación con las preguntas que me estás haciendo sobre, digamos, la dinámica reciente de la situación socioeconómica de las familias y la pobreza en particular, yo creo que hay que tener en cuenta como lo siguiente, pues Venezuela tiene ya 3 años seguidos de un proceso de recesión económica muy fuerte. Venezuela ha podido perder en los últimos años hasta 2/3 de su capacidad, digamos, productiva, su capacidad instalada. Eso significa empresas, significa comercio, significa pequeñas actividades que desarrollaban los venezolanos por cuenta propia. Y todo eso junto con un proceso hiperinflacionario que, por supuesto, es de los más largos que ha tenido el continente. Eso hace que todo lo que tenga que ver con mediciones de pobreza y de condiciones de vida sufre cierto
trastocamiento, vamos a decirlo así. Es muy distinto cuando usted tiene un país, digamos, que ha caído, como alguna vez ocurrió en Venezuela, 10 puntos del producto, una inflación de 100%, digamos que es un análisis que atiende a unos elementos como coyunturales, pero que la estructura de la economía, digamos que no está siendo afectada. Ese no es el caso de Venezuela. Venezuela tiene un proceso de destrucción tan importante que seguramente nunca más volveremos a ser lo que fuimos. Cuando quiero decir que nunca más volveremos a ser lo que fuimos, no significa, no es, digamos, un componente pesimista, es decir, no estoy diciendo que nunca más los venezolanos van a poder tener un nivel de vida mejor al que tienen actualmente, o inclusive mejor al que tuvieron en el pasado, sino que los componentes a partir de los cuales se va a construir la riqueza futura en Venezuela no va a tener que ver con lo que fue ese proceso en el siglo XX o en la primera década del siglo XXI. La esencia fundamental es que este proceso de destrucción que ha ocurrido en el país no solamente alcanzó o alcanza la economía no petrolera, sino también a la economía petrolera. Y esa destrucción de la economía petrolera además coincide con un aceleradísimo proceso de transformación energética, en donde el petróleo cada vez más y más rápidamente está dejando de ser el componente fundamental de la energía en el mundo. El hecho de que por un lado hemos dejado de ser un país que produce petróleo, que producíamos casi 2.7 millones de barriles diarios a menos de 400.000 barriles diarios, y eso que además va emparentado con esta transformación energética del mundo, pues entonces esto hace que estamos hablando o nos estamos aproximando a un contexto muy distinto de lo que sería el análisis, digamos, normal de la pobreza. Por eso es que los indicadores lo que dicen es que tenemos casi, bueno, todos los venezolanos son pobres, nadie tiene el ingreso suficiente con el cual satisfacer sus necesidades. Digamos que las necesidades desde el punto de vista de los alimentos solamente lo logran satisfacer algo así como el 30-35% de la población a lo sumo. Es un país, por lo tanto, que está postrado y que sus posibilidades, digamos, de recuperación va a depender de muchos factores, pero además va a depender de un factor fundamental e inicial, y es que Venezuela supere la condición de conflictividad permanente que ha sido la causa de su destrucción, pues, ¿no? La conflictividad política, la imposibilidad que tiene el primer responsable, que es evidentemente el Estado, de crear las condiciones de gobernabilidad, pues entonces no las crea, y eso es lo que hace que en Venezuela, digamos que la propensión a la inversión es muy baja, es el país dentro de los rankings mundiales para hacer negocios que está, digamos, en el último lugar. La posibilidad de generar algún tipo de bien o de servicio se enfrenta todos los días a un conjunto de dificultades donde la más obvia, la más evidente son los servicios públicos. Todo eso configura un plano en el cual cualquier posibilidad de superar estos gigantescos niveles de pobreza que, como te decía, no podemos seguirlos analizando como si se tratase de un componente coyuntural, sino que estamos ya definitivamente bajo un cambio estructural de la economía y de la sociedad venezolana, y en ese sentido es que hay que ver cómo hacer la recomposición, es decir, qué habría que hacer para transformar esta sociedad, una sociedad que dejó de ser una sociedad rentista, una sociedad que dejó de ser una sociedad que parte de sus actividades productivas estaban organizadas en función de cómo capturar renta petrolera, es decir, de cómo tener acceso a los mecanismos de distribución de la renta petrolera por parte del Estado. Todo eso cambió. Hay signos evidentes de esos cambios. Parte de esos signos tiene que ver, por ejemplo, con la dolarización, tiene que ver, por ejemplo, con que una parte importante de los venezolanos todos los días amanece no pensando en qué lugar va a ir a trabajar, sino más bien qué necesidad va a satisfacer para que eso le pueda generar algún tipo de ingreso en dólares.
esas son las pequeñas cosas a partir de las cuales uno puede evidenciar que la economía del país cambió, la estructura social del país está cambiando aceleradamente y, como te decía, no podemos seguir viendo un análisis de la pobreza desde los elementos, digamos, clásicos, pues, ¿no? De lo que es esa situación social, sino más bien desde el punto de vista de su inmensa causa estructural que tiene el hecho de que hemos pasado o estamos pasando de ser una economía petrolera, una economía rentista, una economía que estaba organizada productivamente desde una manera, y esa manera fue destruida, y la única posibilidad de superarla va a depender de que se construya un nuevo arreglo socioeconómico en el país, que pasa también por un nuevo arreglo político-institucional y un nuevo arreglo social. Entonces, como te decía, la forma de superar esta crisis social gigantesca que tenemos va a depender de que tengan habida cuenta los cambios estructurales que son necesarios para suplantar esta economía que no es capaz de darle de comer a la gente, ¿verdad? Este arreglo socio-institucional que tiene el país, que no es capaz de satisfacer las necesidades mínimas de la población, por otro. ¿En qué consiste? Bueno, en primer lugar, por supuesto, lo que hay que hacer es crear las condiciones mínimas de estabilidad política. Sin la estabilidad política es imposible emprender cualquier proceso de reconstrucción. Uno podría pensar en Venezuela hoy en día como un país en guerra, y por supuesto la posibilidad de reconstruir aquello que destruyó la guerra solamente es posible una vez que se acaba el conflicto bélico. Entonces nosotros no tenemos un conflicto bélico, pero las consecuencias de un conflicto bélico pareciera que sí. Entonces lo que tenemos delante más bien es la necesidad de restablecer las instituciones democráticas. ¿Y por qué digo que es necesario restablecer las instituciones democráticas? Bueno, porque para reconstruir esta nueva economía, que no va a ser una economía basada esencialmente en el petróleo, sino que va a ser una economía basada esencialmente en la capacidad que tengan los venezolanos de satisfacer las necesidades de otras personas, no solamente en Venezuela, sino en el resto del mundo, que esa es la esencia, pues, ¿no? de la economía basada en el trabajo y en la productividad. Pues entonces, para poder crear esa nueva economía, Venezuela va a necesitar una importante asistencia, ¿verdad?, de organismos financieros multilaterales, de organismos financieros, digamos, comerciales en general, y esa inmensa inversión nosotros no vamos a poder tener acceso a ella, esa inversión para la reconstrucción, si no se resuelve o si no se restituyen las instituciones democráticas. ¿Y por qué instituciones democráticas, o por lo menos algo democráticas, o que puedan irse perfeccionando? Bueno, porque ninguna institución en el mundo, digamos, de la órbita occidental, de los organismos multilaterales más esenciales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, ninguno de ellos, digamos, que va a poner un solo dólar en Venezuela si no tiene algún nivel de confiabilidad de que eso va a poder, no solamente que va a ser retribuido, sino más importante que eso, porque estos serían fuentes para el desarrollo, sino que evidentemente van a ser bien utilizados para el desarrollo del país. Entonces el primer paso es la reinstitucionalización democrática de Venezuela. Eso no significa que de un día para otro las tengamos, pero lo que sí necesitamos es un mínimo de entendimiento y de arreglo entre los distintos factores del país. La situación actual es una situación sencillamente imposible de superar, ni siquiera de estabilizarse en lo malo, porque evidentemente los procesos todavía es posible empeorar más desde el punto de vista, por ejemplo, de servicios públicos, de prestación de servicios sociales, de dificultades para resolver los problemas más cotidianos de cualquier sociedad que alguna vez fue moderna, que alguna vez fue urbana. Ese es el primer paso. Y bueno, después el segundo paso es reconstruir una nueva economía, una economía que no estaría, como te decía, basada en el petróleo, una economía que tendría que estar basada en la iniciativa de los individuos, en la constitución de nuevas empresas, en el desarrollo de exportaciones muy diferentes a lo que habían sido las exportaciones tradicionales del país. Y yo creo que de eso, de alguna manera, eso está comenzando a ocurrir, por supuesto de manera muy desordenada, por supuesto de manera muy precaria, porque no está este arreglo institucional político inicial.
Y hasta que eso no está, pues entonces las personas tratan de resolver. ¿Y qué significa que las personas traten de resolver? Bueno, tratar de vivir de su trabajo. ¿Cómo hacen para vivir de su trabajo? Bueno, buscar oportunidades. Buscar oportunidades que una parte están en Venezuela, en aquellos que pueden pagar ciertos bienes y servicios que son escasos y por lo tanto no solamente son caros, sino que además son en divisas, sino también la producción y la satisfacción de necesidades desde Venezuela a instituciones, personas, empresas, actividades en el exterior. Eso es posible en la sociedad del conocimiento, eso no era posible en la sociedad, digamos, de la primera mitad del siglo XX, eso es posible en la sociedad de hoy, es posible que usted, digamos, desde su casa pueda satisfacer necesidades de conocimiento, pueda satisfacer necesidades de resolución de problemas a través, digamos, de una conexión a internet, así sea precaria, y eso lo estamos comenzando a ver en el país. Adicionalmente, se están recomponiendo cierta prestación de servicios que hacían las empresas que se fueron, sus trabajadores quedaron aquí, y si esos trabajadores son los que, digamos, están haciendo procesos de mantenimiento, de reparación, de instalaciones, de eso que antes hacían las empresas. Pero como te decía, eso es un proceso muy caótico, es un proceso muy ineficiente que está ocurriendo. Los venezolanos están, vamos a decir, están ganando en divisas, están generando divisas, pero de una manera muy caótica, de una manera además muy improductiva, porque este arreglo macroinstitucional que es necesario para que Venezuela pueda tener acceso a las inversiones necesarias para estabilizar su servicio eléctrico, para estabilizar su servicio de saneamiento ambiental, para estabilizar sus comunicaciones, digamos, físicas a través de carretera, y por supuesto lo que son las bases de cualquier desarrollo, la educación y la salud. Hasta que eso no se tenga, nosotros vamos a seguir con estos procesos caóticos que son los que, digamos, avisoran lo que podría ser la Venezuela del futuro, pero una Venezuela del futuro que va a ser muy precaria hasta que no se resuelvan los problemas políticos institucionales que tenemos. Bueno, eso sería todo, y bueno, gracias por la entrevista. Compartimos plenamente los planteamientos hechos por Luis Pedro España. Tal como lo afirmábamos en la entrega anterior sobre la crisis política, superar la situación de pobreza, de grandes dificultades sociales y económicas que tenemos en el país pasa por un acuerdo político, pasa por restablecer la institucionalidad, pasa por que hagamos pactos, acuerdos mínimos que apunten hacia las causas profundamente estructurales que mencionaba el profesor España de nuestra pobreza. Creo que el gran reto de todos los venezolanos es trabajar codo a codo, juntos en función de que este acuerdo se dé. Presionar a las clases dominantes de la política, a las élites políticas, para que el acuerdo se dé y podamos realmente abrir camino para el bienestar de los venezolanos. Condición sine qua non para que podamos derrotar la pobreza en Venezuela y abrirnos al bienestar es el acuerdo político. Antes de despedirme por este año, quisiera decirles que aunque todo indique lo contrario, tengamos la fe, la esperanza que el 2021 será mejor. Aunque las condiciones materiales, aunque la realidad sea tan dura, aunque nuestros afectos estén separados por grandes distancias geográficas, no perdamos el espíritu de la Navidad, no perdamos la fiesta decembrina, las ganas de vivir, la fe, la esperanza, porque las cosas sean mejores y traemos en función de eso. Por lo tanto, a pesar de que todo indica lo contrario, yo les voy a desear una feliz Navidad y un próspero año nuevo, y que el 2021 nos sorprenda bailando. Un abrazo, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios.